Bueno, en esta ocasión vamos a ver la parte del módulo 1 de Excel avanzado para empresas, el tema número 4, que es la parte de funciones avanzadas. Soy Orlando Rodríguez, soy certificado en Microsoft en la parte de ofimática. Y los temas que vamos a ver dentro de este módulo, dentro de lo que son funciones avanzadas, tenemos diferentes funciones como sumar puntos y punto conjunto, otra función que es contar puntos y punto conjunto, otro que es promedio puntos y punto conjunto, otra función que se llama elegir, otra función es coincidir y la función índice. Estas funciones las vamos a ir detallando poco a poco con algunos ejemplos prácticos para que sea más entendible. En este caso vamos a pasar a los casos prácticos. Tenemos aquí la hoja de Excel, en la cual vamos a empezar con la primera función, que es netamente la parte de sumar puntos y punto conjunto. Pero en sí, ¿qué cosa es esta función? Esta función que nos va a permitir sumar los valores de un rango de celdas que cumplen con varias condiciones. A diferencia de otra función ya conocida como la que es sumar puntos y, que permite solamente un solo criterio, esta función permite hasta 127 criterios. Ahora vamos a ver la parte de la sintaxis, la estructura de la fórmula. En este caso, como primera estructura de la sintaxis, tenemos la parte de rango de suma. En esta parte de rango de suma se va a poder realizar o se va a poder ver que el rango de celdas que contiene los valores a sumar. Ese como primer criterio. Luego tenemos ya la parte de rango de criterio 1, que también es obligatorio, que es básicamente el rango de celdas que será evaluado básicamente por el criterio 1. Luego vamos a ver ya la parte de los criterios que también son evaluados o que van a cumplir las celdas para lo que es las funciones de rango de criterio número 1. Luego ya tenemos como forma opcional el rango de criterio 2 y los criterios 2, como tenemos aquí observado en la hoja de cálculo. Más abajo tenemos aquí un primer ejemplo en la cual nos muestra una lista o una tabla en la cual contiene la columna álbumes, la columna artistas, la columna canciones, la columna precio y la columna vendidos. En esta tabla nosotros tenemos una lista de CDs vendidos en un día en una tienda de música, donde la cual me interesa sumar el número total de CDs vendidos que tengan exactamente 12 canciones. Entonces, en este caso, vamos a ver, tengo aquí una condición, que ya le he puesto que es 12, según lo que está indicado, y vamos a hacer la fórmula. Sumar punto. Vamos igual sumar puntos y punto conjunto. Abrimos paréntesis. Y nos está indicando cuál va a ser mi rango de suma. En este caso, la columna de vendidos. Coma o punto y coma según en la máquina que uno esté. El rango de criterio 1, ¿cuál va a ser? La parte de las canciones. Y el criterio, que en este caso va a ser 12. Cerramos paréntesis, enter y aparece ya el resultado, 29. Si yo el rango lo modifico, vamos a poner en vez de 12, vamos a colocar 13. Al cambiar, también me cambia el resultado. Si hacemos un seguimiento de fórmula o un rastreo de fórmulas en la etiqueta fórmulas, en la opción de rastrear precedentes, estamos viendo que esta fórmula depende de estas dos columnas, tanto en lo que es la parte de canciones como en la parte de vendidos. Muy bien. Entonces, tenemos esa parte. Ahora, además,
también tenemos acá lo siguiente, lo que son múltiples criterios. Tal como se mencionó al inicio, esta función, a diferencia de sumar puntos sí, me permite tener una cierta cantidad de criterios, como su máximo que es de 127 criterios. Y vamos a demostrarlo ahora. Tengo acá este segundo ejemplo, en el cual vamos a modificar un poco el ejemplo anterior y vamos a colocar ahora que deseo sumar el número total de CDs vendidos más de 11, que tenga más de 11 canciones y cuyo precio sea mayor a $4. Entonces, aquí en la parte inferior ya se ha colocado un criterio 1 en la cual sea mayor a 11, un criterio 2 que sea mayor a $4. Igual, vamos a colocar la fórmula, igual sumar punto sí, punto conjunto. El rango de suma, vendidos igual. Muy bien. Canciones. Vamos a poner ahora los criterios. Y vamos a ver la parte de resultado para lo que es mi función. Muy bien. Entonces vamos a ver acá una parte dada de la función que se puede realizar. Muy bien. A ver, ahora que tenemos esta parte de la función, ya, ahora vamos a ver, creo que ya está. En ese segundo ejemplo tenemos aquí la parte de realizar criterios múltiples que tenemos acá, esta parte de aquí, que vamos a realizar, ¿correcto? Ahora, adicional a esta parte, tenemos, ¿no?, este criterio, coma, este segundo rango, coma, y este segundo criterio, en la cual aquí nos va a mostrar que es 28. Otra vez vamos a borrarlo para poderlo hacer y poderlo explicar más detalladamente. Tenemos aquí igual, sumar punto sí, punto conjunto. A diferencia del primer ejemplo, nosotros hicimos esto, que era básicamente sombrear la parte de vendidos, coma, sombrear la parte de canciones y el criterio. Hasta aquí era una función simple con un solo criterio. Si yo quisiera, a partir de aquí, colocar un segundo criterio en adelante, yo tendría que colocar acá, según las fórmulas nos dice aquí, pongo una coma más y abajo aquí tenemos rango de criterio 2. En este caso, ¿cuál es mi criterio 2? Es la parte de precios. Yo voy a sombrear esta parte, coma, porque esta máquina permite comas, en otras máquinas puede permitir punto y coma, y ahora me pide el criterio 2, en este caso el criterio 2 es mayor a 4. Y así sucesivamente, uno puede ir colocando de repente otra coma y colocar otro rango de criterio, otro criterio, n formas. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Y damos enter y aparece aquí la fórmula. Tenemos aquí en la parte superior la fórmula que se ha realizado. Entonces, esta es la demostración en la cual uno puede colocar la parte de sumar puntos y punto conjunto en Excel. Otra función que podemos hacer también,
tenemos que ver esta parte que es contar punto sí punto conjunto. Mucho a veces se parece a una función anterior que era sumar punto, contar punto sí, que es otra función condicional. Pero aquí esta función contar punto sí punto conjunto nos va a permitir también igual contar los elementos de un rango que cumplen con los criterios definidos. Ahora, estas funciones que llevan el punto conjunto nos da la opción a que uno pueda colocar hasta 127 criterios según las necesidades que uno tiene, ¿correcto? En este caso, la sintaxis que tenemos aquí es, como primera parte, es nuestro rango de criterio, que es básicamente es obligatorio, ¿no? Es parecido al anterior. Tenemos aquí un criterio y luego un rango de criterio 2, que son opcionales. Entonces, a diferencia del anterior, aquí solamente se manejan 2 cuerpos. El otro era 3 cuerpos, que era un criterio, una suma y lo que era en sí el criterio o la condición. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice, ¿no? Para simplificar el uso de una función contar punto sí, punto conjunto, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, en la cual tengo una lista de personas, tanto hombres y mujeres, que están en un rango de edades entre 15 y 25 años de edad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, es que la primera cuente que necesito hacer es conocer el número total de hombres. Muy bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se va a hacer la fórmula. Vamos a aplicarlo acá. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí al costado. Vamos a poner igual. Contar punto sí punto conjunto. Muy bien. Abro paréntesis y nos pide el primer rango de criterio. ¿Cuál va a ser el rango de criterio? En este caso, como me va a indicar que cuente cuántos hombres hay en total, tenemos que sombrear o seleccionar toda la columna correspondiente a sexo. Esta parte de acá. Muy bien. Coma y nuestro criterio. ¿Cuál va a ser el criterio de búsqueda? Va a ser que sean todos hombres, ¿no? Cierro comillas. Recuerden que los criterios van entre comillas si es de texto. Y cierro paréntesis y le damos enter. Y nos aparece que tenemos 4. Verificamos y tenemos efectivamente 4 hombres. En el caso que fueran mujeres, podemos hacer igual, contar puntos y punto conjunto. Y el rango de criterio es igual, pero la condición va a variar, que no sería hombre, sino sería mujer. Y tenemos, ¿no? Tenemos las condiciones. Si yo puedo ver, vamos a suponer, vamos a cambiar acá, pongo mujer, varía en las cantidades de acá. Muy bien. Entonces, tenemos demostrado que se puede realizar esta función. Pero también abajo tenemos una función un poquito más extensa, ya con más criterios. Tenemos aquí un ejemplo 2, donde vamos a explotar esta fórmula, en la cual es cuando necesitamos especificar más de un criterio. Entonces, tal como se vio en la lista anterior, yo estaba mostrando la cantidad de hombres, pero ahora quiero que aparte me muestren aquellos que son mayores a 18. Entonces, vamos a poner acá hombres, y aquí en esta celda, en la celda F44, vamos a hacer la fórmula en la cual vamos igual contar punto sí punto conjunto. Igual abrimos paréntesis y nos pide básicamente el rango de criterio 1. En este caso es la columna de el sexo. Vamos a dar coma y vamos a especificar el primer criterio. En este caso, hombres.
Hasta aquí es igual al ejemplo anterior, pero como dije, esta fórmula soporta más de un criterio y puedo ir colocando coma y voy a colocar el segundo criterio, que va a ser la parte de las edades. Coma y entre comillas vamos a poner mayor a 18. Perdón. Mayor, ¿no? Y vamos a dar Enter. Y aparecen 4. Vamos a ver si es efectivamente. Todos son mayores. Vamos a poner este que sea 15 y bajo a 3. Muy bien. Entonces si yo quisiera, se puede colocar otros criterios si la tabla tuviera más columnas. Muy bien. Luego tenemos acá esta otra función que es promedio.si.conjunto. Esta función nos permite devolver el promedio de un rango de celdas que cumplen una condición. De igual modo, hay una condición parecida que es promedio.si. Esta función promedio.si solamente me permite a mí dar una sola condición, a diferencia de esta función que es promedio.si.conjunto, me da la opción a que ustedes puedan colocar hasta 127 criterios. En este caso, la sintaxis que tenemos acá, tenemos lo siguiente. La estructura del cuerpo de la fórmula viene a ser el rango de promedio, que es obligatorio, en la cual se van a especificar las celdas que contienen los valores en las que se van a obtener el promedio, ¿no? Luego tenemos un rango de criterio 1, en la cual en este rango de celdas que contiene en sí los valores que serán evaluados con la condición. Y luego, bueno, se coloca un criterio 1. Este criterio 1 es la que se va a utilizar para la evaluación, ¿no? Para el criterio 2. Muy bien, es la evaluación básicamente de las celdas del rango del criterio 1, perdón, ¿no? Entonces, es algo recíproco. Entonces, vemos acá una observación que a partir de rango criterio 2 y criterio 2, los argumentos serán opcionales y pondremos hasta 127 parejas de rangos y criterios para decir las celdas que serán consideradas en el cálculo de promedio. Muy bien. Ahora, tenemos aquí un primer ejemplo para poder trabajar la parte de conjuntos, la parte de promedios, y tenemos aquí una tabla en la cual nos muestra fechas, artículos, colores y tamaños. Muy bien. En esta parte, a continuación vamos a tener un ejemplo muy sencillo en la cual vamos a poder trabajar esta función, que es promedio.si.conjunto. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Vamos a hacer la fórmula, aquí tenemos aquí un ejemplo de la fórmula, cómo se va a evaluar. Tenemos acá igual, vamos a promedio, punto sí, punto conjunto. Muy bien, vamos a ver paréntesis y vamos a colocar el rango de criterio, en este caso los artículos. Coma, el rango de criterio y en sí el criterio. ¿Cuál va a ser? Que me promedie todos los artículos que son de color rojo. Y me muestra aquí básicamente el promedio, que genera la suma de los 4 productos que tengo en rojo, que es este de acá. Son estos dos de aquí. Vamos a poner, perdón. Vamos a hacer, que son este de acá,
este de acá. Entonces, estos 4, ¿qué pasó? Los sumó y los ha promediado en forma automática. Muy bien. Ahora, tal como indiqué, esta es una función en la cual se colocó un criterio simple. Puedo colocar otros criterios. Vamos a colocar acá ejemplo 2. Ejemplo 2. Y vamos a colocar otro criterio, que además que sea rojo, que sea de tamaño mediano. Entonces, vamos a poner aquí promedio, punto sí, punto conjunto, y igual forma, ¿no? Vamos a colocar acá el rango en el cual se va a ejecutar el rango de promedio. Luego el primer rango de criterio. Colocamos el criterio ahora. Hasta aquí es parecido al anterior, pero aquí vamos a colocar la diferencia. Una coma más. Y el rango del segundo criterio. En este caso, el segundo criterio va a ser tamaño. Coma. Ahora definimos el criterio que dijimos que sea mediano. Cerramos paréntesis. Y efectivamente aquí aparece, ¿no? Mediano, solamente hay 2, a diferencia del anterior. ¿Correcto? Muy bien, entonces tenemos ahí básicamente ya la definición de esta función que se llama promedio punto sí punto conjunto. Muy bien. Ahora vamos a ver la función elegir.